¿Te has preguntado alguna vez qué es el infierno? El concepto del infierno, tal como está detallado en la Biblia, siempre me ha fascinado. Este tema ha sido objeto de intriga, debates y contemplaciones a lo largo de las generaciones. En su esencia, el infierno se comprende frecuentemente como un lugar o estado de castigo después de la muerte. Pero, ¿cómo es realmente el infierno? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la apariencia y la naturaleza de este lugar? Bienvenidos, queridos amigos. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en una reflexión sobre la vida después de la muerte, explorando las enseñanzas bíblicas y desvelando misterios que han intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Qué nos revelan realmente estas escrituras sobre el más allá? ¿Es el infierno realmente un lugar de fuego y sufrimiento? La Biblia describe frecuentemente el infierno como un lugar de fuego ardiente. En Apocalipsis 20:10 leemos: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». ¿Es el castigo eterno realmente el destino de los perdidos? La respuesta es sí. Las palabras usadas son muy claras en griego. La expresión «por los siglos de los siglos» es enfática, indicando un castigo sin fin. Jesús afirmó que el fuego nunca se apaga en Marcos 9:43, donde dijo: «Si tu mano te hace caer, córtala». Es mejor entrar en la vida manco que, teniendo las dos manos, ir al infierno, donde el fuego nunca se apaga. ¿Sabías que la palabra infierno viene del griego antiguo y es una traducción del término hebreo Gehenna, que se refiere al valle de Hinnom? Este valle, fuera de los muros de Jerusalén, fue contaminado por la adoración a Moloc y los sacrificios humanos, siendo después usado como un vertedero donde el fuego ardía continuamente. Esta imagen de fuego incesante y gusanos se convirtió en una poderosa representación del destino de los condenados. En Apocalipsis 20:3 y 15, leemos sobre el lago de fuego, donde la muerte y el Hades son lanzados. Este es el destino final, la segunda muerte, la separación eterna de Dios. Si el nombre de alguien no está escrito en el libro de la vida, esa persona será lanzada en el lago de fuego. Jesús enfatizó la seriedad del infierno, destacando que cualquier sacrificio vale la pena para evitarlo. No podemos pensar en el reino de Dios solo como una recompensa. Debemos también considerar la necesidad de evitar la oscuridad y el desespero. El infierno también es descrito como un lugar de completa oscuridad. En Mateo 8:12 leemos que algunos serán lanzados fuera, en las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Imagine estar en un lugar tan oscuro que no puede ver nada, oyendo solo sonidos de tristeza y desesperación. La énfasis en el llanto y crujir de dientes destaca el sufrimiento intenso y continuo. Este es el tipo de sufrimiento que Jesús mencionó frecuentemente, más que cualquier otra persona en la Biblia. Él no evitó hablar sobre el infierno. Mientras algunos ministerios modernos evitan el tema en sus sermones, aquellos que son separados de Dios y de cualquier consuelo genuino serán lanzados en las tinieblas y la oscuridad, que resulta de la exclusión del cielo, la tierra de la luz sin esperanza. Pero eso no es lo peor. Habrá llanto y crujir de dientes. La miseria de los condenados es descrita como lágrimas de aflicción derramadas incesantemente y una angustia del espíritu orando eternamente. Esto refleja el sufrimiento que los condenados experimentarán bajo la ira de Dios. Aquellos condenados por sus pecados van a crujir los dientes, sintiendo envidia de la felicidad de otros y reflexionando con miedo sobre la oportunidad que perdieron. La soledad es una de las formas más profundas de sufrimiento. El sentimiento de total aislamiento, de estar completamente separado del amor y la misericordia de Dios, es una de las características más marcantes del infierno.
En 2 Tesalonicenses 1 se dice que estas personas pagarán la pena y sufrirán el castigo de la eterna destrucción, siendo expulsadas de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es imposible concebir un Dios que no castigue el pecado. La idea de que un Dios amoroso no puede castigar ignora el hecho de que Dios también es santo y debe actuar con justicia y equidad. La pena mencionada se define como destrucción eterna, usando la palabra aionios, que aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, y nunca se refiere a la aniquilación, sino a la pérdida del bienestar o al propósito de vida. En Lucas 5:37, Jesús se refiere a odres de vino que fueron destruidos, significando que se tornaron inútiles. Aún existían, pero no podían ser usados nuevamente. Sin embargo, la presencia del fuego no es la única característica del infierno. Mientras el Señor estaba con ellos en el fuego, los 3 jóvenes hebreos en Daniel 3 no experimentaron ningún desconforto. Fiel a su nombre, el infierno es un lugar donde los humanos separados de Dios y de todo lo bueno y bendecido en su presencia se encuentran. El concepto de infierno, como está escrito en la Biblia, se resume en la frase «fuera de la presencia del Señor». Nada más necesita ser dicho sobre sus horrores, excepto que Dios y todos los aspectos de su carácter estarán ausentes del infierno, excepto por uno, su santa e implacable justicia. No es incorrecto que Dios tome venganza. Entendemos esto mejor cuando comprendemos lo que la palabra venganza significa en el griego antiguo. La palabra traducida como venganza no tiene la connotación de ser vengativo. Es un término compuesto que viene de la misma raíz que la palabra traducida como justicia y transmite la idea de una administración firme de la justicia que no vacila. Cuando vemos el término destrucción eterna, no debemos pensar que el tormento no es eterno. Así como las bendiciones del cielo son eternas, así también lo es la pena del infierno, literal o simbólico. Algunas personas creen que estas descripciones pueden ser metáforas simbólicas para ayudarnos a entender la gravedad del infierno. Ya sea un fuego literal o una oscuridad simbólica, el punto principal es que el infierno es un lugar terrible. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea frecuentemente traducida como infierno es Sheol, que se refiere al reino de los muertos. Es un lugar de oscuridad donde los perversos van después de la muerte. Pero, ¿cuál es el origen del infierno? Muchos se preguntan por qué Dios creó el infierno. Jesús explicó la verdad sobre la creación del infierno, diciendo que fue inicialmente preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Según Jesús, el infierno fue originalmente planeado para el diablo y sus ángeles. Cuando los seres humanos acaban allí, es porque eligen alinearse con el diablo y sus ángeles. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, lo que significa que el infierno nunca fue hecho para ser habitado por seres humanos. Sin embargo, debido a las elecciones humanas y al libre albedrío, algunas personas acaban allí, sufriendo las mismas consecuencias reservadas para los ángeles caídos. El infierno fue creado como el castigo final para los líderes de la gran rebelión. Dios permite que otros de las naciones que Él juzga también vayan allí, debido al libre albedrío y a la responsabilidad dada al hombre para elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. Aunque sea difícil imaginar que los ángeles caigan en desgracia, la Biblia nos muestra que esto es una realidad. Sí, el infierno fue creado por Dios. Todo lo que existe fue creado por Dios, incluyendo el infierno. Colosenses 1:16 dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Juan 1:3 complementa, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho se hizo. El infierno, o lago de fuego, también será el destino de aquellos que rechazan a Cristo. La buena noticia es que las personas pueden evitar el infierno.
Dios, en su infinita misericordia y amor, proporcionó un camino de salvación para todos los que confían en su Hijo. Jesús Cristo enviaría un Dios amoroso a una persona al infierno. La respuesta de Jesús, de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, es claramente sí. No es que Dios desee eso, pero el hombre se condena al infierno eterno debido a su terca ceguera, egoísmo y amor por el placer pecaminoso, rechazando el camino de salvación de Dios con la esperanza de la vida eterna. Con Él, habrá un día en que la justicia será hecha. Cada ser humano tiene al menos dos compromisos en el futuro: la muerte y el juicio. Nada de esto puede ser agendado o anotado en un calendario. La primera fecha es única para cada persona, mientras que la segunda es similar para todos. Todos nosotros desobedecemos a Dios de alguna forma, y ese pecado merece la pena máxima, que es la muerte, ya que todos nuestros pecados son en última instancia contra Dios, y como Dios es infinito y eterno, el castigo por el pecado, que es la muerte, también debe ser infinito y eterno. Es esta muerte eterna que merecemos debido a nuestros pecados. El propio Jesús indica que el castigo en el infierno es tan eterno como la vida en el cielo. Los impíos están eternamente sujetos a la furia y la ira de Dios. El infierno existe. Aquellos que están en el infierno sabrán que su castigo es justo y que solo ellos son los culpables cuando discutimos temas tan profundos como la vida. Después de la muerte, la Biblia se convierte en la principal fuente para muchos que buscan respuestas. Una de esas preguntas es: si el infierno existe, exploremos lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Muchas personas creen en el cielo, pero menos creen en el infierno. Sin embargo, la Biblia afirma que ambos son reales. Nosotros cometemos acciones incorrectas, llamadas pecados. Romanos 3:23 dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la justa consecuencia de nuestros pecados es la muerte. Romanos 6:23 afirma: el salario del pecado es la muerte, ya que nuestros errores son contra un Dios eterno. Nuestro castigo también debe ser eterno. Ese castigo eterno es lo que la Biblia llama infierno. De varias maneras: un lugar con fuego eterno. Mateo 25:41, un fuego que nunca se apaga. Marcos 9:44-48, un lugar de destrucción eterna. Segunda Tesalonicenses 1:9, un lugar donde hay sufrimiento constante y el humo del tormento sube para siempre. Apocalipsis 14:1-11, y un lago de azufre ardiente donde hay tormento sin fin. Apocalipsis 20:10-15. ¿Dónde está el infierno? La Biblia no proporciona información geográfica explícita sobre la ubicación del infierno. Aunque describe este lugar como un lugar real de tormento, su ubicación exacta permanece no revelada. Podría existir dentro de nuestro universo físico, o tal vez en un reino o dimensión completamente diferente. Lo más importante es que la Biblia enfatiza la importancia de llevar una vida justa para evitar este lugar de tormento. En lugar de especificar la ubicación del infierno, la Biblia utiliza imágenes para transmitir su gravedad y miedo. De acuerdo con la Biblia, el infierno sin duda existe. Es descrito como un lugar real, y su objetivo principal es servir como un reino de juicio. Los apóstoles también alertaron sobre el infierno. Pablo, en sus cartas, habla de la ira que está por venir y de la necesidad de salvación a través de Jesús para escapar de tal destino. En términos simples, de acuerdo con la Biblia, el infierno es real. Es un lugar de castigo y separación de Dios, descrito con imágenes que enfatizan su horror. En las lecciones de historia bíblica, es siempre importante recordar que la Biblia nos anima a buscar el amor y la misericordia de Dios, y que, a través de la fe en Cristo, podemos evitarlo. Los tormentos del infierno, en resumen: la Biblia dice que el infierno es real, pero existe la esperanza a través de Jesús para evitar ese destino y tener la vida eterna. El infierno sirve como una prueba de la gravedad del desvío de la orden divina y sirve como telón de fondo
para la narrativa más amplia de redención y salvación en la historia bíblica. La historia del infierno sirve como un cuento preventivo de orgullo y rebelión, pero también de redención y esperanza. Aunque el infierno sea una realidad, también hay la posibilidad de salvación. La muerte, la consecuencia inevitable de la vida, ha sido un asunto de contemplación, miedo y esperanza a lo largo de la historia humana. Diferentes culturas y religiones tienen diversas creencias sobre lo que sucede después de que alguien da su último suspiro. La Biblia ofrece conocimientos sobre la vida después de la muerte, iluminando el destino de creyentes y no creyentes por igual. La vida después de la muerte es una de las investigaciones más profundas de la humanidad. El libro de Job plantea esta cuestión preguntando: si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Job 14:14. Jesús Cristo, a través de sus enseñanzas y resurrección, proporciona respuestas sobre la existencia de la vida más allá de la muerte. Él confirma la existencia de la vida después de la muerte, desafiando a los saduceos que negaban esto, citando las Escrituras: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, enfatizando que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Marcos 12, 26, 27. Además, Jesús ofreció consuelo a sus seguidores hablándoles de la vida después de la muerte en el cielo. No dejen que sus corazones se turben. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes, que voy a preparar un lugar para ustedes. Juan 14, 1, 2. Esto habla de la promesa de una morada eterna con Él después de la muerte. Según Jesús, existen dos destinos posibles para las almas, uno de consuelo y otro de tormento. En la historia del hombre rico y Lázaro, el hombre rico se encuentra en tormento después de la muerte, mientras que Lázaro es confortado. Lucas 16, 22, 23. No hay estado intermedio como las almas del purgatorio. Ellas pasan directamente a sus destinos eternos. Jesús también discute estos caminos divergentes en Mateo 25:46 y Juan 5:25-29. El camino hacia una vida positiva después de la muerte está determinado por la fe en Jesucristo. Juan 3:15-18. Jesús afirma que la creencia en Él garantiza la vida eterna a aquellos que creen, mientras que aquellos que no creen están condenados. Para aquellos que aceptan las promesas de vida después de la muerte de Jesús, hay alegría eterna. Para aquellos que lo rechazan, Jesús pinta un cuadro sombrío, refiriéndose a un lugar de oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. Él exhorta a todos a hacerse sabios en sus elecciones, destacando el camino estrecho que lleva a la vida en oposición al camino ancho que lleva a la destrucción. Mateo 7, 13, 14. Jesús conquistó la muerte y abrió un camino para que otros lo siguieran. Jesús, a través de su resurrección, respondió afirmativamente a ambas preguntas. Como creyentes, podemos encontrar consuelo en las palabras del apóstol Pablo, que celebra la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15:55. La vida después de la muerte no es reconfortante para aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador. Después del juicio, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida experimentarán la segunda muerte y serán condenados eternamente al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14, 15. La idea del infierno puede parecer aterradora, pero la buena noticia es que podemos evitarlo creyendo en Jesús y en su sacrificio por nosotros. Podemos ser salvos de un destino así. Como dice el dicho, ahora es el día de la salvación. Esto significa que no debemos esperar. Es esencial creer y confiar en Jesús ahora para estar con Él para siempre en el cielo, en lugar de enfrentar el castigo eterno en el infierno. El mensaje principal de la Biblia no es el miedo al infierno, sino el amor, la gracia y la salvación ofrecidos por medio de Jesucristo.
Él ofrece esperanza y un camino para reconciliarnos con Dios, garantizando la vida eterna en su presencia. Como profetizado en el libro de Apocalipsis, llegará un tiempo de juicio. Satanás, el engañador y acusador, finalmente encontrará su fin después de una serie de eventos cataclísmicos en el lago de fuego, donde será atormentado día y noche para siempre. Después del juicio final de Satanás, habrá un gran juicio ante el trono blanco, donde cada individuo será juzgado de acuerdo con sus obras y la aceptación o rechazo de la salvación de Cristo. Aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida también serán lanzados al lago de fuego, en eterna separación de la presencia de Dios. Sin embargo, para aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo y el don de la salvación, experimentarán la vida eterna en el nuevo cielo y en la nueva tierra, donde el dolor, la tristeza y la muerte ya no existirán más. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Apocalipsis 21:1. En conclusión, las enseñanzas de la Biblia sobre la vida después de la muerte destacan la importancia de la fe en Jesús. La elección es clara: vida eterna con Cristo o separación eterna en tormento. La Biblia exhorta a cada alma a abrazar la salvación ofrecida a través de Jesús, garantizando una vida futura esperanzadora y gloriosa. Oración. Querido Padre Celestial, nos reunimos aquí hoy buscando comprensión y claridad sobre las verdades de tu palabra. La Biblia nos dice que tanto el cielo como el infierno son reales. Puede ser abrumador pensar en esto. Ayúdanos, Señor, a entender la gravedad de nuestras elecciones y las consecuencias que ellas acarrean. Recuérdanos tu amor y el sacrificio que Jesús hizo para ofrecernos una salida del castigo eterno. Concédenos la sabiduría para comprender estas verdades y el corazón para volvernos a ti. Oramos por aquellos que pueden estar asustados o llenos de dudas, que puedan sentir consuelo, sentir tu presencia y saber que a través de la fe en Jesús tienen esperanza y un futuro contigo. Gracias, Dios, por darnos tu palabra como guía y por estar siempre presente para escucharnos cuando clamamos. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen tu amor y gracia, para que otros puedan conocer y entender la esperanza que tenemos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti. Si pudieras hacerle una pregunta a una figura espiritual o divina directamente sobre la vida después de la muerte, ¿cuál sería esa pregunta y por qué? Te invito a compartir tu valiosa respuesta en los comentarios. Si este contenido te fue valioso, te pido tu apoyo con tu suscripción para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestra comprensión. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, que la luz ilumine tu camino.